Capítulo 9. La segunda regla particular para la mortificación. En el capítulo anterior tratamos con una regla preparatoria para el deber de la mortificación. Antes de que la mortificación pueda ser realizada, debe haber un diagnóstico cuidadoso del deseo pecaminoso que se va a mortificar. ¿Ya ha hecho esto usted? Una vez que esto ha sido hecho y solamente hasta entonces estaremos listos para pasar a la segunda regla particular para la mortificación, que es la siguiente. Esfuércese para llenar su mente con una clara y constante conciencia de la culpa, el peligro y la maldad del deseo pecaminoso que le está afectando. La culpa de su deseo pecaminoso. El creyente debe rehusar ser atrapado por los razonamientos engañosos de su deseo pecaminoso. Este siempre tratará de excusarse y de minimizar su propia culpa. El deseo pecaminoso siempre razonará de la siguiente manera. Quizás esto sea malo, pero hay cosas que son peores. Otros creyentes no han meramente pensado en estas cosas, sino que las han hecho como si nada. En realidad, en la infinidad de formas, el pecado tratará de desviar la mente de un entendimiento correcto de su culpa. Como el profeta nos dice, fornicación y vino y mosto quitan el juicio. Oseas 4:11. En la misma manera en que estos deseos pecaminosos logran un pleno éxito quitando el juicio en los no creyentes, así también lograrán hasta cierto punto tener éxito en los creyentes. En Proverbios encontramos una descripción triste de un joven que fue seducido por una prostituta. A este joven le faltó entendimiento, Proverbios 7:7. ¿Cuál fue exactamente el entendimiento que le faltó? La respuesta es que él no sabía que, cediendo ante su concupiscencia, esto le costaría la vida. Proverbios 7:23. Él no consideró la culpa del pecado en que se estaba involucrado. Si nosotros queremos mortificar el pecado, debemos percatarnos plenamente de que el pecado tratará de minimizar la conciencia de nuestra culpa. Entonces debemos tratar de tener fijo en nuestra mente un entendimiento correcto de la culpa de nuestro pecado. Hay dos cosas en que debemos pensar para ayudarnos a esto. Primero, el pecado de un creyente es mucho más grave que el de un incrédulo. La gracia de Dios que obra en el creyente debilitará el poder del pecado a fin de que ya no se enseñoree de él como lo hacen los inconversos. Vea Romanos 6, 14 al 16. No obstante, al mismo tiempo, la culpa del pecado que permanece en el creyente es más grave por el hecho de que el creyente peca contra la gracia. ¿Qué pues diremos? ¿Permaneceremos en el pecado para que abunde la gracia? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos todavía en él? Dice Romanos 6, 1, 2. En este texto el énfasis cae sobre la palabra nosotros. ¿Cómo pecaremos nosotros? Sin lugar a dudas somos más malvados que los demás si lo hacemos, porque pecamos contra el amor de Dios y contra su misericordia. Pecamos a pesar de las promesas de ayuda para derrotar el pecado. Podría decirse mucho más, pero deje que esta consideración final sea impresa en su mente. Hay más maldad y culpa en los remanentes del pecado que permanece en el corazón de los creyentes de lo que habría en la misma medida del pecado en un corazón sin la gracia de Dios. Segundo, piensa acerca de cómo Dios ve su pecado. Piense acerca de cómo Dios ve su pecado. Dios ve en el anhelo hacia la santidad que la gracia ha producido en el corazón de cualquiera de sus siervos, más belleza y excelencia que la que ve en las obras más gloriosas realizadas por los hombres que están destituidos
de la gracia de Dios. Sí, y aún Dios ve más bella y excelente en estos anhelos internos que la observada en sus actos externos. Esto es debido a que casi siempre hay una mayor mezcla de pecado en los actos externos que en los deseos y anhelos internos de un corazón que ha sido regenerado. Por otra parte, Dios ve una gran medida de maldad en los deseos pecaminosos de un creyente. Dios ve más maldad en el deseo pecaminoso de un creyente de la que ve en los actos abiertos y escandalosos de los hombres malvados. Aún ve más maldad en los deseos pecaminosos que en los pecados externos, en los cuales muchos de sus hijos caen, porque es así. Esto es debido a que Dios ve que hay más oposición interna en los creyentes del Espíritu Santo y la nueva naturaleza en contra del pecado y generalmente más humillación a causa del pecado. Esto es porque Cristo trata con el enfriamiento espiritual de sus hijos, yendo a la raíz del problema y sacando a la luz su verdadero estado. Ve Apocalipsis 3:15. Lector, usted debería dejar que estas y otras consideraciones similares le guíen a una clara conciencia de la culpa de sus deseos pecaminosos internos. No subestime ni trate de excusar su culpa en esto, o sus deseos pecaminosos se fortalecerán y prevalecerán sin que usted se percate de ello. El peligro de sus deseos pecaminosos. Hay muchos peligros que deben ser considerados, pero solamente señalaremos 4 de ellos. Primero, el peligro de ser endurecido. Considere la advertencia hecha en Hebreos 3:12. Mirad, hermanos, que en ninguno de vosotros haya corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, por ninguno de vosotros se endurezca con engaño del pecado. En estas palabras el escritor exhorta solamente a sus lectores a que hagan todo lo posible para evitar el ser endurecidos con el engaño del pecado. El endurecimiento mencionado aquí es la apostasía total, un endurecimiento que conduce a la persona a apartarse del Dios vivo. En un grado mayor o menor, cualquier deseo pecaminoso no mortificado tiende a producir este endurecimiento. Los lectores de estas palabras podrían haber sido en un tiempo muy tiernos hacia Dios y frecuentemente afectados o movidos en sus corazones por su palabra, pero ahora lamentablemente las cosas han cambiado y ahora usted puede pasar por alto los deberes de la oración, la lectura y el escuchar la palabra de Dios sin preocuparse mucho. Oh lector, tenga cuidado si esta es la verdad acerca de usted. Esta condición puede empeorarse mucho. No es suficiente hacer que su corazón tiemble ante la posibilidad de endurecerse y tomar el pecado a la ligera. No es suficiente temblor ante el peligro de considerar ligeramente la gracia y la misericordia divina, la sangre preciosa de Cristo, la ley de Dios, el cielo y el infierno. Lector, tenga mucho cuidado porque esto es exactamente lo que el pecado no mortificado hará en su vida si no es refrenado. Segundo, el peligro de sufrir un gran castigo temporal. Aunque Dios jamás abandonará completamente a uno de sus hijos por fallar en la mortificación de sus pecados, puede disciplinarlos o castigarlos ocasionalmente, ocasionándoles mucho dolor y tristeza. Si dejaren sus hijos mi ley, y no anduvieren en mis juicios, y profanaran mis estatutos, y no guardaren mis mandamientos, entonces visitaré con vara su rebelión, y con azote sus iniquidades. Dice el Salmo 89, 30-22. Piense en David y en todas las aflicciones que experimentó, porque falló en la mortificación de su deseo pecaminoso hacia Betsabé. ¿Acaso no le importa que su falla en mortificar todo pecado en su vida le pudiera traer dolores, castigos que podrían continuar con usted hasta la sepultura? Si usted no tiene ningún temor de sufrir algo así, entonces usted
tiene motivos para sospechar que su corazón ya haya sido endurecido. Tercero, el peligro de perder la paz y la fortaleza de por vida. La paz con Dios y la fortaleza para andar con Él son esenciales para la vida espiritual del alma. Sin un disfrute de estas cosas, en cierta medida, vivir es morir. Cuando una persona, un creyente, persiste en dejar sus deseos pecaminosos como no mortificados, tarde o temprano será privado de estas dos bendiciones mencionadas. ¿Cuál paz o fortaleza puede disfrutar el alma cuando Dios dice, por la iniquidad de su codicia me indigné y lo golpeé? Escondí mi rostro y me indigné. Isaías 57:17. En otro texto Dios dice, andaré y tomaré a mi lugar hasta que reconozcas. Andaré y tornaré a mi lugar hasta que reconozcas su pecado y busquen mi rostro. Oseas 5:15. Entonces, cuando Dios hace esto, ¿qué sucede con su paz y su fortaleza? Lector, piense que quizás pudiera ser que dentro de muy poco tiempo ya no verá el rostro de Dios en paz. Quizás para mañana usted ya no será capaz de orar, leer o escuchar la palabra, ni llevar a cabo ningún deber espiritual con alegría, vida y vigor espiritual. Quizás Dios disparara sus saetas contra usted y le llenara con angustia y temor y perplejidad. Considere esto por un momento, aunque Dios no le destruiría totalmente, sin embargo le puede poner en un estado en donde usted sienta que esto es lo que le ocurrirá. No deje de considerar este peligro hasta que su alma tiemble dentro de sí. Cuarto, el peligro de la destrucción eterna. Hay una relación tan íntima entre la persistencia en el pecado y la destrucción eterna, que mientras que una persona permanezca bajo el poder del pecado, debemos advertirle acerca del peligro de la destrucción y la separación eterna de Dios. El hecho de que Dios ha determinado librar a algunos de que continúen pecando para que sean salvos de la destrucción, no cambia el siguiente hecho, que Dios no librará de la destrucción a ninguno que continúe pecando. La regla de Dios es que es muy clara, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, esto también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Gálatas 6, 7, 8. Entre más claramente reconozcamos la realidad de que el pecado no mortificado nos conducirá a la destrucción eterna, más claramente veremos el peligro de permitir que cualquier pecado en nuestra vida quede sin ser mortificado. El deseo pecaminoso es un enemigo que nos destruirá si nosotros no lo destruimos primero. Deje que esta realidad penetre profundamente en su alma. No se contente hasta que su alma tiemble ante la realidad de que un enemigo vive dentro de usted y le destruirá a menos que usted lo destruya primero. La maldad de su concupiscencia. El peligro de algo tiene que ver con una posibilidad futura, pero la maldad de ese algo tiene que ver con el presente. Hay muchas maldades relacionadas con el pecado no mortificado, pero nos fijaremos solamente en tres de ellas. Primero, el pecado no mortificado contrista al bendito Espíritu Santo de Dios. Uno de los grandes privilegios que los creyentes tienen es que el Espíritu Santo mora dentro de ellos. Debido a esto, los creyentes son especialmente exhortados en Efesios 4, 25 al 29 a abstenerse de variedad de deseos pecaminosos y motivados a hacerlo por las siguientes palabras. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Efesios 4:30. De la misma manera en que una persona amable y tierna es entristecida por la falta de bondad de un amigo, así también el Espíritu Santo es contristado cuando un creyente permite que los deseos no mortificados vivan en su corazón. El Espíritu Santo ha escogido nuestros corazones como su morada. Él ha venido a morar a nosotros para hacer todo el bien que pudiéramos desear. El Espíritu Santo es contristado cuando un creyente comparte su corazón
corazón que el Espíritu ha venido a poseer, con sus enemigos, es decir, con nuestros deseos pecaminosos. Estos son los mismos enemigos que Él ha venido a ayudarnos a destruir. Oh creyente, considere qué y quién es usted. Considere quién es el espíritu que es entristecido. Considere qué es lo que Él ha hecho y lo que le pretende hacer para usted. Avergüéncese de cada pecado no mortificado al que usted permite contaminar su templo. Segundo, el pecado no mortificado hiere nuevamente al Señor Jesús. Cuando un pecado permanece como no mortificado en el corazón de un creyente, entonces la nueva creación en Cristo, en ese corazón es herida, su amor es frustrado y su enemigo complacido, tal como el abandono total de Cristo, la apostasía, debida al engaño del pecado, significa crucificar de nuevo al Hijo de Dios y exponerlo al vituperio, Hebreos 6:6, así también abrigar el pecado que Él vivo, ¿no?, a destruir, le hiere y le contrista. Tercero, el pecado no mortificado hace inútil al creyente. El pecado no mortificado normalmente produce una enfermedad espiritual en la vida de un creyente. Su testimonio casi nunca es usado ni bendecido por Dios. Muchos creyentes permiten que los deseos pecaminosos que destruyen el alma vivan en sus corazones. Estos, como los gusanos, comen las raíces de su obediencia, la corrompen y la debilitan día tras día. Todas las gracias espirituales, todos los medios por los cuales las gracias pueden ser ejercidas y mejoradas, son impedidas por el pecado no mortificado. Dios mismo rehusará concederles a esta persona el éxito espiritual. Es decir, todos sus intentos para servir a Dios serán frustrados. Conclusión. Nunca olvide la culpa, el peligro y la maldad del pecado. Piense mucho acerca de estas cosas. Permita que llenen su mente hasta que provoquen que su corazón tiemble.